Buenas noches, Catedral de Jesús. Hoy es una tremenda oportunidad para aprender y escuchar la palabra de Dios. El Señor tiene grandes cosas para con nosotros. Presta mucha atención a lo que Dios nos va a hablar esta noche. El Señor te va a hablar directamente a ti, directamente a tu corazón. Esta palabra no es para otro, es para ti, es para ti. El Señor la ha preparado con mucho amor, con mucho cariño. Pero primero vamos a empezar con una oración, como siempre empezamos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, por darnos vida hasta este momento y vida en abundancia. Gracias por estarnos cuidando en este momento. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu cariño, por tu paciencia. Gracias, Señor, por hacernos parte de tus planes para el diseño de los tiempos finales de la humanidad. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta para este tiempo tan hermoso, el tiempo del derramamiento de tu Espíritu Santo, el tiempo del vino nuevo, el tiempo de la generación del rapto. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, mi amado hermano, tú que me estás escuchando a través de estos medios. Le pido al Señor que bendiga tu vida. Bendigo también a todas las personas que todavía no se han conectado, que se conecten rápido para que puedan escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Pero vamos a empezar con una adoración hermosa, que a mí me encanta. Vamos a empezar con cuerdas de amor. Así que te dejo con cuerdas de amor por parte de nuestro ministerio de danza Shekinah y el ministerio de adoración y alabanzas Asaf. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. De amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor
tienes el control, nunca pierdes el control. Wow, tremenda adoración. La chica de la danza, mi hermano Josué, gracias mis hermanos, ha sido tremendo, nos gozamos y nos hemos empezado a conectar con el Espíritu de gloria, con el Espíritu del Señor. Ahora hay una palabra tremenda para ti. No te pierdas ni un minuto de lo que el Señor tiene preparado para ti esta noche. Mi hermano, ¿estás preparado? La palabra que el Señor trae para nosotros esta noche la he titulado de la siguiente manera: Dios está preparándote para una nueva temporada. Acompáñame en la Biblia, al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 9. Yo voy a leerlo en una versión diferente, en la nueva versión internacional. Así que la vas a notar un poquito diferente si buscas en tu Biblia Reina Valera 60, la cual es la que acostumbramos nosotros a leer. Pero es bueno el ejercicio de comparar una versión con otra. Traje esta versión porque habla algunas palabras en un lenguaje un poquito más moderno. Allí te va. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Tremenda palabra, mi hermano, tremenda palabra. Y estoy seguro que así como yo, tú también te has hecho esta pregunta: ¿por qué está pasando esto? Y es que todos nosotros nos hacemos esa pregunta. Todos nosotros tenemos grandes interrogantes de que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo este tiempo tan duro? ¿Por qué estamos viviendo tiempos de pandemia? Creo que ninguno de nosotros estaba esperando vivir estos tiempos. Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para vivir estos tiempos. Estoy seguro, mi hermano, que así como yo, tú también te estás haciendo esta pregunta: ¿por qué está pasando esto? Y es que nosotros no estábamos esperando una pandemia. Nosotros no estábamos preparados para volver a vivir los tiempos como de la peste negra o de la influenza española. Esos tiempos para nosotros habían quedado muy lejos. Y sobre todo con los avances tecnológicos de la era donde estamos viviendo. Avances que no solamente aplican a la tecnología, a todo lo que tiene que ver con la computación, sino también a la medicina, con avances tan radicales como lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque estamos en los tiempos finales. Se suponía que no debíamos pasar por este problema, como ya ha ocurrido en otras generaciones, 100 años atrás, 200 años atrás, y así consecutivamente. Pero estamos viviendo estos tiempos y la pregunta sigue siendo: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, mi hermano, y siempre, como todos los seres humanos hacemos, tenemos que encontrar un culpable en alguna parte. Muchos están culpando a China, porque dicen que China esparció esto adrede, o que dicen también de que China fabricó este virus, o que no lo supo controlar. Muchos están culpando a China, y de forma muy seria. Algunos países se están preparando para demandar de formas multimillonarias a China cuando se acabe el tema de la pandemia. Otros están culpando a la OMS, porque dicen que no hizo lo suficiente para poder contener la pandemia cuando la pandemia todavía podía ser contenida en China. Otros dicen que no están aplicando los protocolos correctos, que no están utilizando los medicamentos correctos, que no están pidiendo a los doctores que actúen de forma correcta, etc. Otros
están culpando a Bill Gates, el magnate de la tecnología, el fundador de Microsoft, porque él salió de Microsoft y ahora se dedica a temas que tienen que ver con infecciones y viruses. Ahora está detrás de todo esto y llama la atención de que hace unos cuantos meses hicieron un simulacro de una pandemia mundial. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque tú y yo lo necesitábamos. Y Dios lo sabía. Y a través de los versículos que leímos a un principio, nos damos cuenta de que el Señor está provocando ahora mismo tiempos de poda, tiempos de recorte, tiempos en donde nuestras ramas van a ser cortadas, van a ser podadas. Dios es el dueño del viñedo y como tal, cada dueño de viñedo quiere que su viñedo produzca, que produzca no solamente que produzca frutas en abundancia, sino que produzca frutas dulces, que sean comestibles, agradables al paladar, que puedan ser cosechadas, puedan ser exportables, etc. Una vid llena de uvas amargas no le sirve a nadie. Además también una vid llena de ramas y llena de hojas tampoco le sirve a nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer el viñador en ese momento? Tiene que empezar a cortar. Podar significa limpiar, significa cortar. El proceso de la poda es el proceso en donde se quitan las hojas, se quitan las ramas para provocar algo en el árbol y que el árbol produzca cosas diferentes a las cuales el árbol ya estaba acostumbrado a producir. En la Biblia el Señor se llama el labrador y también el labrador tiene una vid y la vid somos nosotros. O sea, somos la iglesia de Dios, es la vid que el Señor ahora mismo está por labrar o está labrando, está podando. ¿Y por qué tiene que podarla? Porque su vid había crecido mucho, se había transformado en un árbol que no estaba dando los frutos que él quería. Sí estaba dando frutos, porque no puedo decir que la iglesia mundial no estaba dando frutos, sí estaba dando frutos, y el Señor dice que cuando la vid empieza a dar frutos, Él la poda con el propósito de que dé más fruto. Y cuando la vid da más fruto, dice, la vuelve a podar, la vuelve a cortar con el propósito que dé mucho fruto. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento con la iglesia. El Señor la está podando. ¿Por qué? Porque había crecido mucho, habían crecido sus ramas. La iglesia se congregaba en lindos templos. La iglesia cantábamos lindos coros. A la iglesia había avanzado un montón. Pero el Señor quiere más de nosotros. Pastor, pero no se puede más. Sí se puede. Nosotros no somos Dios. Él es el que conoce nuestro potencial. Él es el que conoce hasta dónde nosotros como iglesia podemos llegar. Y Él sabe que como iglesia no hemos llegado todavía a desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos para estos tiempos. Para estos tiempos la iglesia tiene que desarrollar un potencial mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver, porque el Señor nos está llamando a un gran avivamiento. El Señor nos está llamando a pastorear una cantidad de ovejas que nunca habíamos pensado nosotros. Sin embargo, no tenemos las condiciones para ello. Y por eso el Señor entonces está posibilitando la poda. Te tengo una gran noticia. El viñador, el dueño de la viña, está requiriendo más fruto de nosotros. Y por eso está utilizando aquel mecanismo que se llama la poda. La poda es limpiar, cortar, arrancar ramas inservibles que no están haciendo más otra cosa sino quitándole savia al tronco. En vez de que las ramas produzcan fruto, lo que están haciendo es produciendo hojas. Y esas hojas a nadie le sirve, al viñador no le sirve. Y estuve estudiando algunos métodos agrícolas acerca de la poda y la limpieza y encontré algo increíble, algo que me llegó a mi corazón. Uno de los métodos que utilizan los viñadores es hacerle hendiduras al tronco para injertar ramas nuevas. Y eso me llegó a mi corazón e inmediatamente trajo a mi mente aquel pasaje en donde dice que nosotros somos ramas injertadas, porque las ramas que estaban originalmente en el tronco fueron desgajadas, fueron sacadas. O sea, nosotros, los gentiles, los que no somos de la descendencia judía, que no tenemos sangre judía en nuestras venas, no somos
de la casa original a la cual el Señor vino. Pero ahora somos casa de Dios, somos hijos de Dios por causa de aquel que murió en la cruz y hemos sido injertados en Él. Y es interesante porque los viñadores utilizan una técnica de hacerle hendiduras al tronco. Eso significa que nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Jesucristo a través de sus llagas. ¡Qué cosa más hermosa! Por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas somos nosotros parte del cuerpo de Cristo y por causa de la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpiados. Glorifica al Señor nuestro Dios, a su nombre. Entonces, como rama, nuestra razón principal de existencia es dar fruto. Y la Biblia dice que toda rama que no dé fruto es cortada. Entonces, nuestra razón, nuestro objetivo, nuestro propósito en la tierra es dar fruto para aquel que nos sembró. Ese es nuestro propósito y como iglesia tenemos que dar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce la vid? Produce uvas. Por supuesto que el Señor no está hablando de uvas. Por supuesto que el Señor está hablando de nosotros, las almas. El fruto que el Señor quiere de nosotros es almas. El fruto que el Señor quiere de nosotros es que aproximándonos al fin de los tiempos, la mayor cantidad de personas se salven a través del arrepentimiento, a través de aceptar el regalo que gratuitamente Jesús nos dio en la cruz al morir por nosotros en la cruz. La salvación es tan fácil, pero el hombre la complica tan grande. Ahora, no me malinterpretes, la salvación no fue muertos. Aceptarlo en nuestro corazón y así de fácil para nosotros es. Para aquel que fue el autor, que es el autor y consumador de la fe, para él no fue tan fácil, pero para nosotros es sencillo, pero el hombre la complica. Ahora, el Señor quiere de nosotros que demos fruto y su fruto, el fruto que Él quiere de nosotros son almas, almas. Y Él lo dijo el Señor en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 32. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ustedes conocen la historia, la hemos visto muchas veces en la iglesia. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, llegaron los discípulos y trajeron comida y le dijeron, maestro, come. Pero el maestro, nuestro Jesús, rechazó la comida y ellos se preguntaron entre sí, ¿será que alguien ya le habrá dado comida? ¿Será que Jesús ya comió? Y Jesús les responde, lo que pasa es que ustedes no entienden. Yo tengo una comida diferente de comer, pero ustedes no lo conocen, no saben de qué se trata. Ellos no entendieron en ese momento, pero posteriormente entendieron que el alimento que Jesús a ese momento estaba comiendo eran almas. Por ese motivo Jesús vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. A su nombre. Así que toda rama que no da buen fruto es quitada. Pero aquella que da fruto, interesantemente, es limpiada, es podada. Yo no sé si tú estás ahora mismo pasando por momentos de poda en donde el Señor te cortó las fuentes de ingreso, te cortó el trabajo, te cortó el alimento, te cortó la salud, te cortó un montón de cosas. Mi hermano, eso ocurre porque habías estado dando fruto. Y ahora el Señor tiene que cortar algunas cosas para que des más fruto y Dios te está preparando para la mejor temporada de tu vida. Dios te está preparando para una temporada de cosecha impresionante y prepárate porque no será la última poda. Cuando des más fruto, el Señor traerá otra poda para ti. Ah, bueno, pastor, si es así que me van a estar cortando a cada rato, mejor no doy fruto. No, eso no te conviene. Porque la Biblia dice que el que no da fruto es cortado del todo. Pero ¿cuáles son los propósitos específicos que tiene Dios, según la Biblia, para podarnos? Y ahí vamos a empezar a desarrollar. El primero de los propósitos es para que nos formemos adecuadamente. Para que nos formemos adecuadamente. Y es interesante que los propósitos del viñador en la Biblia espiritualmente son muy parecidos a los propósitos que tiene un viñador que trabaja las uvas en un viñedo. Y una de las formas que usan los viñadores es la poda de formación. ¿Cuál es la poda de formación? Cuando un
árbol, cuando un arbusto de una vid se siembra y está muy joven, las ramas empiezan a salir desordenadas. Entonces lo que hace el viñador es que corta las ramas para darle forma, para que las ramas crezcan en la dirección en donde el viñador mejor las puede cosechar. Eso se llama la poda de formación. Esto ocurre cuando un árbol, una vid, es joven todavía. Se le forma porque es mejor cortarla cuando todavía es joven para darle la forma que va a tener cuando ese árbol sea adulto. Muy bien dice el dicho que árbol torcido nadie lo endereza. Bueno, Cristo lo endereza, pero es mejor enderezarlo desde que es pequeñito. Por eso la Biblia también dice: instruye al niño en su camino y aun cuando llegara viejo no se apartará de él. Por eso la Biblia nos ordena a nosotros que cada persona que llega a Cristo, nos dice que cada persona que llega a Cristo es nueva criatura en Cristo, sin importar la edad cronológica que pueda tener la persona cuando llegó a Cristo. Si llegaste a los 19, a los 30, a los 50 o a los 60, cuando llegas a Cristo, eres un nuevo bebé en Cristo y necesitas que el Señor, que permitas que el Señor te pode algunas cosas que van a impedir después tu crecimiento, tu robustez en Cristo. ¿Qué tipo de cosas son estas? Son viejas amistades, hábitos que no debes tener, pensamientos que no debes albergar, costumbres que debes cortar, y son también costumbres que ahora debes empezar a tener. Por ejemplo, la costumbre de orar, la costumbre de congregarte. A pesar de que no nos estamos congregando en el templo, nos estamos congregando y escuchando la palabra a través de estos medios. Y esas son las cosas que el Señor debe cortar y ahora está procediendo a hacer con nosotros, porque Él nos quiere formar. Y te tengo que decir que no solamente Él lo hace cuando el tronco es joven, sino que también lo hace cuando el tronco no ha crecido lo suficiente. Eso quiere decir que puede haber un creyente que tiene 10, 20 años en Cristo y no ha crecido. Entonces el Señor lo que va a hacer es acortar. ¿Por qué? Porque hay creyentes que tienen muchos años en Cristo y todavía siguen teniendo los mismos pensamientos, las mismas malas costumbres. Todavía siguen teniendo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Todavía siguen teniendo la mentalidad del mundo y el Señor tiene que cortar con eso. Mientras el Señor no corte con eso en tu vida, no vas a crecer y no vas a dar el fruto que el Señor está requiriendo de ti. Y cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te va a reclamar y el Señor te va a decir: yo quería que tú dieras más fruto y además de eso, mucho fruto, pero tú nunca te dejaste porque no quisiste cortar de tu vida las amistades, las relaciones indebidas, las costumbres que tenías que venían de tu vida pasada. No quisiste despojarte totalmente de tu viejo hombre. Iglesia, amado que me estás escuchando, Dios te está llamando para que abandones todo lo que te puede ligar al mundo, todas las costumbres que no son de Dios, todas las cosas que te apartan de Dios, y Dios te está llamando a que vuelvas a las rodillas. Dios te está llamando a que vuelvas a la oración, que vuelvas al ayuno, que vuelvas a buscar su rostro, que vuelvas a soñar con Él. Por eso Dios está posibilitando ahora esta poda, porque Dios te quiere ahora transformar. Dios está utilizando una poda de formación porque quiere que te formes adecuadamente y puedas crecer bien. La Biblia también dice en el libro de Hebreos 12 del 5 al 8, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Mi hermano, Dios ahora mismo está pasando algunos por poda y otros por disciplina. Son procesos diferentes aunque se parezcan. La poda esta de formación es porque estás creciendo y el Señor está cortando algunas ramas para empezar a ajustar su crecimiento para que crezcas adecuadamente. Pero otros que no se han dejado cortar las ramas, lo que el Señor hace es que los disciplina.
Pero mira lo que dice la Biblia, es interesante, al que Dios ama, a este disciplina. Y el Señor te dice, que no te moleste el pasar por la disciplina del Señor, porque todos los que son sus hijos tienen que pasar en algún momento por la disciplina del Señor. Así que mi hermano, sin importar si tú estás pasando por una poda o estás pasando ahora mismo por un proceso disciplinario de parte del Señor, estás en las manos de Él y no hay mejor lugar que estar en las manos de nuestro Dios. A su nombre. Segundo propósito por el cual el Señor nos poda es para que seamos más fructíferos, para que seamos más productivos. No solamente nuestros empleadores quieren que seamos productivos, el Señor también quiere que nosotros seamos productivos en nuestra vida espiritual. El Señor también quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Yo no sé si a ti te ha pasado en tu trabajo, que tu jefe te exige y tú dices, ya no puedo dar más, y de repente te das cuenta de que sí podías dar más. Y luego tu jefe, cuando se da cuenta que das más, entonces te exige más, porque se da cuenta él que tú producías más allá de tus propias expectativas. Asimismo, lo que está haciendo el Señor con nosotros. El Señor nos está podando para que seamos más productivos. ¿Por qué? Porque al podar las ramas, lo que ocurre es que hay algunas ramas que no producen nada y lo que hacen es que se roban la savia del tronco, que la savia del tronco es la que se necesita para que las ramas produzcan fruto. Y hay algunas ramas que no producen fruto y lo que hacen es que están robando de la savia que necesitan las ramas que sí producen. Entonces lo que hace el labrador es que él conoce cuáles son las ramas que debe cortar y corta las ramas que no producen para que aquellas que ya están empezando a producir algo, produzcan un fruto agradable. Esto es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo. Nos está haciendo en este momento más productivos para el reino de los cielos. Pero además de eso, no solamente está cortando las ramas para que demos fruto, sino para que demos el fruto adecuado. Muchos árboles de vid que no se podan adecuadamente producen, pero no producen el fruto deseado. Lo que producen son uvas amargas. Y esas uvas amargas el viñador no las quiere porque nadie se las puede comer. El Señor está buscando es un fruto apacible, un fruto dulce, un fruto agradable, un fruto que lleve aún más fruto para Él. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. No solamente porque muchas veces podemos ver un árbol que tiene muchos frutos y nosotros decimos, wow, tremendo, está produciendo mucho. Pero cuando tomas una fruta de ese árbol y la pruebas, dice, no me gusta. No me gusta porque es un fruto amargo. Mi hermano, el Señor no quiere cristianos amargados. El Señor no quiere cristianos con cara de palo. El Señor quiere cristianos que demuestren el gozo del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Incluso en medio de la tribulación, nosotros debemos estar gozosos, sonrientes, porque el Señor nos ha dicho que en medio de la prueba, nosotros debemos estar así, porque nosotros sabemos lo que va a ocurrir después de la prueba. Después de la prueba lo que viene es victoria. Después de la prueba lo que viene es restauración. Después de la prueba lo que viene es abundancia. Dale un aplauso al Señor. Tercer motivo por el cual el Señor nos corta, nos poda y nos limpia es para que nos rejuvenezcamos. Mi hermano, si tú fuiste de aquellos que viste Los Picapiedras, de aquellos que vieron Mazinger Z, de aquellos que vimos el nacimiento de la primera computadora, de aquellos que vimos el cambio del disco de acetato a CD y luego a USB, de aquellos que jugábamos canicas en la calle, de aquellos que jugábamos la lleva, entonces te tengo que decir, mi hermano, tú tienes que pasar por la poda de rejuvenecimiento, porque somos ahora mismo, como dicen las autoridades, estamos en edad de riesgo. Mi hermano, ¿para qué funciona esta poda de rejuvenecimiento? Esta poda es cuando el árbol ya es un árbol viejo, pareciera que no produce ya y pareciera que es momento de quitarlo y sembrar uno más nuevo. Sin embargo, el Señor respeta la antigüedad, el Señor respeta los años y el Señor incluso trabaja con aquellos que ya pareciera que pasaron su tiempo, que ya pareciera que ya no producen lo que produciría uno que es más joven.
el Señor tiene una poda especial para ellos, y es esta poda de rejuvenecimiento, en donde el Señor tiene que cortar algunas ramas de tal manera que produzcan nueva floración, que produzcan nuevas frutas, que produzcan nuevas ramas. Y entonces el árbol no se tiene que cortar de raíz, no tiene que quitarse del todo, porque el árbol todavía puede producir. Ahora, no me refiero específicamente a aquellos hermanos que ya tienen edad avanzada. Me refiero incluso a aquellos hermanos que todavía son jóvenes, pero que ya tienen tiempo en Cristo y que no han dado el suficiente fruto que deberían dar. Entonces lo que hace el Señor es que empieza a cortar de una manera especial, cariñosa, pero corta. Tiene que cortar para que produzca más fruto. Pero este tipo de poda tiene también sus desventajas. De acuerdo al tipo de poda de rejuvenecimiento, el labrador tiene que hacer muchos cortes en el tronco. Y es posible que esos cortes en el tronco produzcan mucho estrés en la planta. Es posible que los cortes que el Señor va a hacer en ti, porque no has dado fruto durante mucho tiempo, te produzcan dolor, te produzcan incomodidad. Pero el Señor lo que está buscando no es incomodarte, no es provocarte dolor. El Señor no quiere gozarse con tu dolor. Lo que el Señor quiere gozarse con lo que vas a dar después, lo que vas a producir después. Por eso la Biblia dice, en Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El proceso de poda de rejuvenecimiento muchas veces hace de que el tronco se enferme. Pero gloria al Señor que tenemos a uno que sana toda herida. Dice la palabra que Él es el que produce la llaga, pero Él también la cura. Todos aquellos que pasan por esta poda de rejuvenecimiento sepan de que es una poda que produce riesgo para el Señor, que produce dolor, que produce ansiedad, que produce incomodidad. Y el Señor no es que se goce con esto, sino que el Señor quiere que produzcan más fruto y mucho fruto. Otro de los propósitos que el Señor tiene para podarnos es porque Él anhela, Él desea restaurarnos. Su palabra dice que Él nos restituirá lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando habla de restitución, habla de restaurar algo a su condición original. Y esta poda es una poda bastante riesgosa, porque esta es una poda en donde el Señor tiene que cortar las raíces, donde no solamente tiene que cortar las ramas enfermas, sino que tiene que cortar las raíces, porque el árbol no ha producido fruto a pesar de todas las otras podas por las cuales ha pasado. Entonces, lo que el Señor produce es esto. Isaías 6, del 8 al 13. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta es la ejemplificación perfecta de este tipo de poda. El Señor le dice al profeta Isaías lo que iba a acontecer para su pueblo, para con Israel, para el final de los tiempos. Va a haber una poda intensa en donde el Señor va a cortar todas las ramas, pero va a dejar el tronco. ¿Por qué? Porque el tronco había empezado a producir frutos amargos. Si es que produjo frutos. Porque en algún momento el Señor dijo, solamente tiene ramas y hojas, pero no tiene frutos. Entonces el Señor cortó todo y solamente dejó el tronco
con el propósito de que lo que retoñara de allí fuera diferente a lo que cortó. Y muchas veces el Señor nos tiene que cortar cosas que nos duelen mucho. Nos tiene que cortar prácticamente todo. Hay personas que han sido sacadas de su ámbito. Hay personas que han sido cortadas totalmente de su ámbito. Pero al final se dan cuenta, gracias a Dios, el Señor me sacó de ese lugar. Gracias a Dios, el Señor me cortó del todo de allí. Porque si no, mi vida no iba a ser lo que es ahora. Hay personas que necesitan esta poda urgentemente para que puedan dar fruto delante del Señor. ¿Serás tú? ¿Seré yo? No sé, mi hermano, pero lo que sí es cierto es que debemos buscar el rostro del Señor y decirle al Señor, Señor, corta, poda lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Examínanos y mira si hay dentro de nosotros camino de perversidad y saca todo lo malo, saca todo lo perverso que haya dentro de nosotros. Aún así nos duela, aún así nos provoque mucha incomodidad, aún así tengas que cortar cosas que nos va a causar llanto, dolor y lágrimas. Córtalo, Señor, sácalo de allí, porque queremos salir de esta pandemia no siendo la misma iglesia que entró a la pandemia. Queremos ser una iglesia que salga preparada para la guerra, para el avivamiento, para la conquista de las almas. A su nombre. Y el último propósito es para que se produzca una transferencia. El último tipo de poda que he visto de los agricultores es la poda de trasplante. Es cuando el árbol no produce, no porque él no produzca, sino porque la tierra en donde está sembrada es una tierra mala, es una tierra que no produce. Entonces, lo que utilizan los horticultores es que cortan las raíces de una forma adecuada, porque después pueden sembrar el árbol en otro lugar y porque le cortaron mal las raíces, entonces el árbol no pega. El propósito de esto es trasplantar el árbol, quitarle la tierra, no porque el árbol no produzca, sino porque la tierra en donde estuvo sembrada no era buena tierra. Mi hermano, está sembrado en buena tierra. Hay cosas que el Señor tiene que producir en nuestra vida, provocar en nuestra vida para que seamos trasplantados. Hay gente que tiene que salir de un ambiente tóxico en donde está viviendo. Hay gente que tiene que salir de amistades tóxicas que lo están consumiendo. Hay gente que tiene que salir de relaciones inmorales, indebidas, tóxicas, en donde tú sabes que no debes estar metido. Estás metido en yugo desigual, corta con eso. Estás metido en fornicación, corta con eso. Tienes amistades que en vez de buscarte para que les enseñes la palabra, lo que te buscan es para venderte droga, para ofrecerte alcohol, para hablarte de cosas inmorales, para contarte chistes rojos o quién sabe qué otra cosa. Mi hermano, lo que el Señor está ahora hablándote es que debes cambiar el terreno. Y mejor si lo haces tú, porque el podador viene y te va a cortar las raíces. Y eso duele, eso duele. Duele cuando el mismo Padre viene y hace lo que nosotros teníamos que hacer, porque no estábamos recibiendo buen alimento en la tierra donde estábamos. Mi hermano, si tú estás recibiendo mal alimento, si no te estás alimentando bien, tu tronco no tiene la savia suficiente para que produzcan las ramas fruto. Y en este caso no es el problema de las ramas ni del tronco, es el problema de la tierra en donde estás plantado. Mi hermano, si hay algo en tu vida que necesitas ser trasplantado, trasplanta. Si necesitas cambiarte de ambiente, cambia. Si necesitas cambiarte de trabajo, cámbialo. Si necesitas cambiarte de la relación tóxica que tienes, ahora cámbiala. Ahora, si tú estás casado ya y tienes una relación tóxica con tu esposa, mi hermano, no puedes cambiar a tu esposa. Lo lamento. Tienes que sentarte a solucionar tus asuntos con tu esposa, porque si estás casado, la palabra de Dios dice que hasta que la muerte lo separe. Así que hiciste un voto delante del Señor, tienes que respetar ese voto, porque el Señor también lo respeta. El Señor los unió y son una sola carne. No me refiero a los matrimonios formales, me refiero a las relaciones indebidas. Las relaciones, y no solamente las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, las relaciones profesionales, las relaciones laborales, ya sea cual sea el tipo de relación. Si es una relación en donde no te está produciendo a ti, donde la tierra en donde tú estás plantado no te produce, qué sé yo, cambia ese trabajo, cambia esa relación, cambia esos compañeros,
salte de esa situación para que puedas dar el fruto que el Señor quiere que des. Porque si no lo haces tú, el Señor vendrá, cortará tus raíces y te trasplantará. Te dolerá un tiempo, te dolerá un momento, pero después vas a dar el fruto que el Señor quiere que tú des. Dale un aplauso al Señor. Pero no siempre el Señor trasplanta a una persona porque la tierra donde está no es fértil. Puede ser que la tierra sí sea fértil, pero el Señor quiere trasplantar a esa persona para que tenga o cumpla otro propósito del lugar donde va. Me refiero a los misioneros. Me refiero a aquellos que se mueven de su sitio en donde están para irse a otro lugar a predicar la palabra. Aquellas personas que salieron de una iglesia y se fueron enviados a predicar el evangelio, qué sé yo, en África, en Oriente Medio, en Australia, en el norte de América, en cualquier lugar, han sido trasplantados. Y estas personas pasan por los dolores del trasplante porque sus raíces fueron cortadas. Quiere decir que esas personas van a tener que ambientarse a una nueva cultura, a una nueva experiencia gastronómica. No es lo mismo lo que tú comes en tu país que lo que vas a comer en otro país. Extrañas la cultura, extrañas la forma de hablar, extrañas la comida, extrañas todo porque fuiste trasplantado. Asimismo, los extranjeros que han venido a morar en nuestra tierra, ya sea buscando nuevas oportunidades laborales o ya sea también por viaje misionero, se extraña todo. Se extrañan las celebraciones que celebraban en tu patria. Se extraña la forma en cómo se celebraban. No es lo mismo celebrar la Navidad en nuestro país que celebrarla en otro país. Es diferente, el ambiente es diferente, la gente es diferente. Pero el Señor lo que te está diciendo es que cuando ya eches raíces en el lugar nuevo en donde el Señor te trasplantó, vas a poder dar más fruto que en el lugar donde originalmente estabas plantado. Ahora, mi hermano, hemos caminado por todo un proceso de poda durante esta noche. Hemos examinado que el Señor lo que está provocando en nosotros con esta pandemia es que quiere más fruto del fruto que ya le hemos traído. Y los que ya habían dado más fruto, el Señor les está pidiendo mucho fruto, porque el Señor está preparando el mundo para un gran avivamiento. El Señor nos está preparando a nosotros para que vayamos y prediquemos hasta lo último de la tierra. Y para eso el proceso de poda. No porque el Señor quiera provocarnos dolor, porque el Señor se goce por estar incomodándonos, sino porque el Señor tiene sus ojos puestos en el fruto. El Señor quiere que demos más fruto y mucho fruto. Entonces, mi hermano, mi anhelo y el anhelo del Señor, por supuesto, es que toda la iglesia Catedral de Jesús sea considerada como una iglesia fructífera. Y eso no solamente en el consolidado, sino en cada uno de nosotros. Y nuestro anhelo debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo empezamos a dar fruto? Quiero dar fruto. ¿Cómo empiezo a dar fruto? Lo primero es que debes sembrar una semilla en tu corazón. Si esa semilla no está sembrada allí, no puedes dar fruto. Y la semilla se llama Jesucristo. Si tú no tienes esa semilla en tu corazón, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, no me refiero si visitaste una iglesia o visitaste la otra, no me refiero a un tema religioso, me refiero a un tema de relación. Ya conoces a Cristo. Personalmente me refiero. No si conoces de Cristo. Hay mucha gente que conoce de Cristo, que sabe las historias de Cristo, que conoce los padecimientos de Cristo. No me refiero a eso. Me refiero a esto. ¿Has hablado alguna vez con Él? ¿Le conoces personalmente? Pastor, ¿eso se puede? Claro que sí se puede. ¿Cómo se puede? A través de una sencilla oración. Cierra tus ojos allí donde estás y vas a repetir conmigo esta oración. Amado Dios. Amado Dios. Esta noche vengo delante de ti. Esta noche vengo delante de ti. Porque quiero recibir en mi corazón. Porque quiero recibir en mi corazón. La semilla de salvación. La semilla de salvación. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quiero que sea colocado en mí. Quiero que sea colocado en mí. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Yo confieso con mi boca. Yo confieso con mi boca. Que Jesús. Que Jesús. Es mi Señor. Es mi Señor. Que Él es mi Salvador. Que Él es mi Salvador. Y creo con mi corazón. Y creo con mi corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Que Dios le levantó de los muertos. Por eso en este momento. Por eso en este momento. Me declaro salvo. Me declaro salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Mi hermano, te felicito si has hecho esta oración. Te felicito si les has entregado tu corazón a Cristo. Es lo mejor que el hombre puede hacer para empezar a dar fruto para el reino. Y ahora vamos a finalizar con una oración ya para terminar esta predicación. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos tu propósito de amor para con nosotros en medio de este tiempo difícil que muchos no entendemos, que no entendemos los propósitos. Hoy hemos entendido parte de tu propósito para con nosotros. Gracias, Señor, por estarnos podando, porque sabemos que aunque duela, aunque este momento nos incomode, sabemos que es necesario para nosotros, sabemos que tú estás provocando que este momento no sea doloroso e incómodo, no porque te goces, sino porque te gozas en lo que va a producir después. Fruto, mucho fruto, más fruto. Gracias, mi Señor. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente de esta transmisión. El Señor te bendiga.